Va, entonces, los objetivos ya saben ustedes, ¿verdad? Que todas las clases, todos los exámenes llevan lo que son los objetivos y los contenidos. Y ya les he dicho que con esto usted está apto, si lo saca, pues para sacarse un 10 ahí en el examen. La primera parte es la histología del sistema nervioso. Tenemos este caso de aplicación, donde le dice que esta señora llevó a su hijo de 10 años al hospital Benjamín Bloom por haberse herido el brazo al caerse de la bicicleta. ¿Qué sensación percibe el niño? Pues lógico, ¿verdad? Es una sensación dolorosa, dolor. ¿Cómo clasifica la neurona ganglionar de acuerdo con el número de prolongaciones citoplasmáticas y por la longitud del axón? Según la longitud del axón, el Golgi tipo 1 y es pseudo unipolar. ¿Qué parte de la neurona conduce esa información al cuerpo neuronal? ¿Y qué parte la conduce al sistema nervioso? Entonces allí las dendritas van a llegar al cuerpo neuronal y después el axón, ¿verdad? El sistema nervioso, donde está la médula espinal y va a estar el cerebro. Aquí ya vamos, es como, bueno, yo siempre pongo cuando una persona se quema, es el ejemplo típico que doy, ¿verdad? Bueno, y antes de eso, ¿cuál de las partes de la neurona posee gémulas o espinas sinápticas? Pues son las dendritas. Si yo estoy planchando y me quemo, allí yo inmediatamente pues quito la mano, me quemo la mano, la quito, ¿verdad? De la plancha y sentí una sensación de dolor, no seguí poniendo la mano, ay, qué rico, me voy a seguir quemando, ¿verdad? Entonces, esa información va a llegar en milésimas de segundo cuando se fue a procesar al cerebro. Yo quité la mano y todo eso lleva una secuencia, ni cuenta me di de todos los procesos que se realizan. Entonces, la información de dolor proveniente de un medio externo va a entrar por las dendritas, llega al cuerpo de la neurona, va a pasar al axón, la médula espinal y se va a ir a procesar, ¿verdad? Allí, más adelante vamos a ver a dónde es que se va a procesar. O sea, más adelante en las siguientes clases prácticas. Vaya, las generalidades del sistema nervioso permite que el cuerpo responda a los cambios continuos en su medio externo e interno, va a controlar e integrar actividades funcionales de los órganos y sistemas orgánicos, va a incluir a todo el tejido nervioso del organismo y tiene como función principal la comunicación. Se divide anatómicamente en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, anatómicamente, y funcionalmente en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Ahí tenemos el simpático y el parasimpático. El sistema nervioso y el endocrino controlan las funciones del organismo, o sea que ven tan importante, ¿verdad? Ese sistema, el endocrino. El sistema nervioso está compuesto básicamente por lo que son células especializadas cuya función es recibir estímulos y los transmite a órganos efectores, ya sea muscular o glandular. Las células pues son las neuronas. Ahí le dice básicamente, ¿verdad? Porque también encontramos allí las células gliales o las de neuroglia cuya función es el sostén. Tenemos aquí el tejido nervioso, que es el otro tejido básico, ¿verdad? Es un elemento del sistema nervioso. Y aquí le dice, ¿verdad? Tiene neuroglias y neuronas. La neurona
es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. En ella vamos a tener dos funciones, la excitabilidad y la conductibilidad. La irritabilidad o excitabilidad es la capacidad de una célula para reaccionar a un estímulo. En eso pongo yo el ejemplo de la quemada, vea, reacción. Y la conductividad es la capacidad de transmitir ese efecto a otras partes de la célula, a la que le agrega la capacidad de transferir la información. Vaya, las partes funcionales de una neurona tiene lo que es el cuerpo celular, que también se llama soma o pericarión. Aquí lo tenemos. Tiene una o más dendritas y un solo axón. Todo esto es básico, ¿verdad? Hay que saberlo. Un solo axón, el soma cuerpo pericarión, aquí está el nucleolo, y las dendritas y las terminaciones, que serían las gémulas o espinas sinápticas. Entonces aquí le empieza a hablar primero del cuerpo neuronal, que le dice que está compuesto por el núcleo rodeado por cantidades variables de citoplasma. Es la región más notable de la neurona, precede un nucleolo bien definido, ¿verdad? Ahí tenemos grande, esférico, cuboide, con cromatina dispersa, y en el centro va a estar el nucleolo. Y lo tenemos, el nucleolo y el núcleo. Luego el citoplasma, que va a contener el retículo endoplásmico rugoso, es abundante, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que el retículo endoplásmico rugoso y los poliribosomas aglutinados, al teñirse con colorantes básicos, aparece como un racimo, ya el resultado de esa tinción. Entonces se le va a llamar a eso cuerpo de Nils. O sea que es el retículo endoplásmico rugoso más poliribosomas. Estos cuerpos se van a encontrar en el citoplasma y en la primera porción de lo que son las dendritas. No se encuentran en el axón, y aquí tenemos los cuerpos de Nils. El retículo endoplásmico liso también lo encontramos, ¿verdad?, en la neurona, en cantidades importantes, tanto en lo que es el pericardio como en las dendritas y en el axón. Además, en el cuerpo celular encontramos aparatos de Golgi, numerosas mitocondrias. Se encuentran también inclusiones que incluyen sustancias inertes como los pigmentos de melanina, lipofuctina y gotitas de lípido. Una característica es que, ¿se acuerda cuando vimos nosotros las eritrocitos o glóbulos rojos, ¿verdad? Ahí vimos que para realizar su función no poseían organelos. Era una característica. En cambio, aquí la neurona presenta, usted puede ver, organelos, ¿verdad?, en cantidades grandes. Eso le va a permitir realizar su función. Vaya, luego aquí tenemos que en el pericarión, ¿verdad?, se encuentra la mayor parte de los organelos que le van a permitir mantener la integridad estructural y funcional de las fibras nerviosas, por lo que las proteínas y muchas otras macromoléculas necesarias para las actividades metabólicas y sinápticas de una neurona se sintetizan solo en el cuerpo celular. Luego van a viajar
por lo que es lo largo del axón hasta llegar a terminales por medio del transporte axónico o axoplásmico. Entonces, por lo que se mencionado anteriormente, la neurona es el centro trófico. Lo manda a investigar, ¿verdad?, cuál es la función de las células madres en el encéfalo, en qué sitios se localizan, cuál es la función de los neurotúbulos y los neurofilamentos en lo que es la neurona, ¿verdad? Y la importancia del centro trófico. Allí la importancia del centro trófico tenemos que es nutrición, ¿verdad? Pero usted vaya a leer más. Con respecto a los neurotúbulos, tienen función de sostén y los neurofilamentos forman parte del esqueleto de la neurona. Allí textualmente no se lo dice el libro, que también lo mandan a leer, creo que es la página 64 o el 65 también, donde le habla de las células. ¿En qué sitios se localizan las células madres? En el bulbo olfatorio y giro dentado del hipocampo. Las células madres son capaces de diferenciarse y reemplazar a las neuronas lesionadas, aunque ahí hay una polémica, ¿verdad? Porque se supone que las neuronas, como son altamente complejas, todos los organelos que llevan, no se dividen. Sin embargo, en algunos sitios han descubierto que, como por ejemplo en el encéfalo, ahí hay células madres que son capaces de tener esa división. Por eso que usted va a leer unos libros o busque información y está esa polémica, que si se dividen o no. Las prolongaciones citoplásmicas de la neurona, allá encontramos que casi todas poseen dos tipos de prolongaciones. Estas son las dendritas y el axón. Las dendritas son prolongaciones o evaginaciones receptoras que surgen del cuerpo celular, usualmente como un tronco corto que se ramifica varias veces y se va ramificando cada vez más pequeña, ¿verdad? Ahí le dice que casi todas las neuronas presentan múltiples dendritas y estas sus terminaciones van a ser las espinas o gémulas. La arborización dendrítica aumenta la superficie receptiva para intervenir en lo que es la sinapsis con las terminales axónicas de otras neuronas. Ve, aquí tenemos, esta es una célula piramidal de la corteza cerebral, ¿verdad? Luego le pregunta, bueno, allí las espinas sinápticas o gémulas tienen la función, ¿verdad?, que aumentan la superficie de recepción. ¿De qué organelo carece la dendrita? Pues es del aparato de Golgi. ¿Cuál es la función principal de las dendritas? Recibir estímulos desde otras neuronas o desde el medio externo y transportar esa información hacia el soma o cuerpo, el pericarión. Aquí tenemos el axón, es la otra parte, ¿verdad? Entonces aquí se inicia como una pequeña saliente del cuerpo celular denominado cono axónico. Una pequeña saliente del cono axónico o cono de iniciación o montículo del axón.
Nunca sale más de un axón. Eso es otra característica. Otra característica es que es más largo y delgado que las dendritas, con un diámetro casi uniforme. Puede emitir ramas colaterales, como por ejemplo acá, en un ángulo recto y cerca de la terminación. Por eso le dice que a menudo se divide, ¿verdad?, en ramificaciones preterminales o telodendritas o telodendrones que suelen terminar en el bulbo de gran tamaño. Pero esto a mí, bueno, como aquí lo menciona, lo vamos a dejar así. El citoplasma del axón o el axoplasma. Entonces aquí le dice, si a usted le dice axoplasma, ya sabe que es el citoplasma. Es la continuación del citoplasma del pericarión y va a contener mitocondrias, túbulos alargados de retículo endoplásmico liso, pero tiene una característica que carece de corpúsculos de Mills y cisternas del aparato de Golgi. El plasmalema, que aquí se llama axolema, que es la membrana, ¿verdad?, plasmática que va a estar rodeándolo. Aquí es un concepto que le dice que esta membrana se llama axolema. Y muchos axones tienen la característica que están rodeados de la vaina de mielina. Allí, ¿cómo se va a transmitir el impulso nervioso en las dendritas y en el axón? Bueno, allí por medio de la sinapsis, ¿verdad? Esa sería en conclusión. Pero vaya usted, si quiere leer, profundizar más, pues me imagino que ya leyó y ya investigó, ¿verdad? Y ya sacó allí su resumen. ¿Cuál es la función del axón? Transmitir información desde lo que es el soma a otra neurona o a una célula efectora, como por ejemplo sería una célula muscular. Y aquí tenemos diferentes tipos de células, ¿verdad? La de Purkinje, las interneuronas, que ya vamos a hablar de ellas, y lo que es la piramidal. Ese video está bonito, ¿verdad? Me imagino que ya lo vieron todos. Y aquí la clasificación de lo que son las neuronas. Existen diferentes tipos de neuronas, ¿verdad? Y estas se van a clasificar de acuerdo a lo que es la disposición o cantidad de prolongaciones, la longitud del axón, la forma del pericardión y la función que realizan. Aquí medio se ve, ¿verdad? Aquí tenemos una neurona unipolar, la bipolar, la multipolar. Aquí hay piramidal de Purkinje, motoneurona inferior en la médula. Vaya, entonces usted va a hacer un cuadro, ¿verdad? Entonces, al hacer el cuadro, según la longitud del axón, puede ser Golgi tipo 1 y tipo 2. A excepción de lo que son las internunciales, las neuronas internunciales o intercalares o de asociación, que también se les llama, hay, todas son, la mayoría, Golgi tipo 1. Estas internunciales, intercalares o de asociación, hay millones y millones de neuronas y de este tipo, y se encargan de conectar una neurona con otra para que se dé mayor rapidez el resultado, la respuesta ante un estímulo. Pero más adelante, en la clase práctica 7, vamos a hablar ya de ellas en sí. Según la disposición o cantidad de prolongaciones, tenemos que pueden ser unipolares, que son las que se encuentran en la etapa embrionaria, las bipolares, que las encontramos, por ejemplo, en la retina,
en el ganglio espiral de la cóclea, ganglio vestibular, el epitelio olfatorio de la cavidad nasal. Las pseudonipolares, en el ejemplo típico es el ganglio espiral de la raíz dorsal. En los ganglios nerviosos, las multipolares, casi en todo el sistema nervioso, ahí encontramos multipolares y tienen la función que son motoras, ¿verdad? Y la función que realizan, ahí le dice, pueden ser motoras, sensitivas y las de integración internunciales que actúan procesando respuestas que requieren elaboración, como por ejemplo integración de lo que son los movimientos. Vale, aquí tenemos la diapositiva, dos diapositivas, la 6.6 y la 6.10 y la 6.11. En la 6.10 presenta una neurona. Bueno, aquí estas dos son multipolares. Este es de un ganglio autónomo. Repare en la posición y coloración del núcleo, ¿verdad? El nucleolo prominente, el aspecto tigroide del citoplasma, que se debe a los cuerpos de Nils. Observe el aspecto de las dendritas y el axón no se puede ver por el tipo de corte. Vaya, pero aquí en lo que es la 6.11 es una neurona piramidal. Dice, en esta preparación teñida con plata se pueden ver las prolongaciones, la forma del cuerpo, por eso le llama piramidal. Note las ramificaciones de las dendritas. Observe que las dendritas terminan en lo que son las espinas o gémulas. Aquí hay una bien típica, esta, ¿ve? Esta otra. Entonces usted va a clasificar esta neurona de acuerdo a la prolongación. El axón no se puede distinguir también. Él le dice aquí que va a comparar con la figura de su libro de texto 12.2, en la que se puede observar saliendo el cono axónico en la parte basal del pericarión. Aquí tenemos otra que también es multipolar. Es la de Purkinje, esta grande, ¿ve? Este es el corte de cerebelo. Entonces aquí encontramos que tiene ahí esta capa. Lástima que solo se ve una, ¿verdad? Que es la célula de Purkinje, el nucleolo, el núcleo. Estas son las células granulosas. Y estas son las moleculares. Aquí también lo tiene, que este es de Rose. Las de Purkinje, bien lindas, ¿ve? Igual aquí, ¿ves? Están Purkinje, casi se ve así, este casi se mira así en el microscopio. La capa granulosa y la capa molecular, ¿verdad? Bueno, esto para que aquí es para cuando vamos a ver ahorita, creo que ya viene lo que es la sinapsis, ¿verdad? Que entonces tenemos esta axoaxónica entre un axón y otro, axosomática entre el axón y el cuerpo, axodendrítica entre lo que es esta, entre el axón y la dendrita. También la sinapsis está muy bonito ahí en ese video.
Entonces, ahí, ¿cuál es el concepto de sinapsis, verdad? Comunicación entre dos neuronas. Usted va a esquematizar una sinapsis. Ahí vimos ahorita un esquema. Los diferentes tipos de sinapsis y sus sitios de contacto, cómo se clasifican. Volvemos a lo que era la figura anterior. Y allí en Rose están todos los tipos de sinapsis. Los elementos químicos que participan en una transmisión sináptica pues son los neurotransmisores. Encontramos que, como por ejemplo la acetilcolina, el glucamato, el GAMA, la glicina. Y recuerde que, bueno, el concepto que le dice Ross es que es el sitio de contacto morfológicamente identificable en donde una neurona presináptica transmite impulsos nerviosos a otra postsináptica. Los conductos de calcio, ¿verdad?, activados por la membrana presináptica van a regular la transmisión, la liberación de lo que es del transmisor. Las células de neuroglias o células gliales. Y tenemos ejemplos de ellas, lo que son los astrocitos, las ependimarias, las de microglia, el oligocondrocito, ¿verdad? La mielina, que es formada, ¿verdad? Dependiendo si estamos hablando del sistema nervioso central o periférico, tiene distintos orígenes. Entonces, aquí las células de neuroglia tienen como función el apoyo físico y metabólico de las neuronas. O sea que en conclusión, todas tienen la función de sostén. Todas las células de neuroglia. Pero aparte de esa función de sostén, tienen otras funciones. En la diapositiva 614, a células de neuroglias en el sistema nervioso central, ¿verdad? Solo pueden distinguirse sus núcleos pequeños situados en la vecindad de la neurona, incluida parcialmente en el córtex. Aquí no se logran identificar, ¿verdad? Claramente. En la diapositiva 615, desconozco por qué no se las pusieron, pero aquí tenemos los astrocitos teñidos con plata. Y algunos de ellos dice formando los pies perivasculares o pedicelos, ¿verdad? Que son prolongaciones que van a estar en contacto con un vaso sanguíneo, formando los pies perivasculares. Y aquí vemos lo que es, en este caso, el vaso sanguíneo va a ser el capilar. Permítanme, yo creo que lo manda a hacer un cuadro, no sé si es después. Bueno, usted tiene que hacer un cuadro donde va a poner, ¿verdad?, todo lo que es el origen, la localización, la función. Recuerde que en el sistema nervioso periférico vamos a encontrar lo que son las células de Schwann, los anficitos, que las de Schwann pues se originan en la cresta neural, también los anficitos, como les dije, pertenecen al sistema nervioso periférico. Las de Schwann van a formar la mielina del sistema nervioso periférico.
Los anficitos es un soporte físico, también tienen la función de protección y nutrición para neuronas ganglionares, de los ganglios craneales, espinales y autónomos en el sistema nervioso, como ya dijimos, periférico, ¿verdad? En lo que es el sistema nervioso central, vamos a encontrar a los astrocitos, oligondrocitos, las microglias y las ependimarias. Las ependimarias se van a originar del ectodermo. Al final voy a presentarles un esquemita y ahí tenemos, ¿verdad? Se encuentran formando membranas limitantes y también pueden intervenir en el transporte de lo que es el líquido cefalorraquídeo, están en el epéndimo. En las microglias, su origen mesodérmico, ¿verdad? Función fagocitosis, funcionan como macrófagos. Se consideran, son células del sistema fagocítico mononuclear. Los oligondrocitos, que pueden tener dos orígenes, le dice, del ectodermo y del mesodermo, y tienen la función, ¿verdad?, de formar la mielina del sistema nervioso central y del periférico, la de Schwann. Los astrocitos, y ahí encontramos, bueno, primero, estos tienen un sostén físico y metabólico de las neuronas, ¿verdad? También están relacionados con la barrera hematoencefálica. Más adelante vamos a ver esta barrera. Hay astrocitos protoplasmáticos que están relacionados con la sustancia gris y astrocitos fibrosos con la sustancia blanca. Luego tenemos el caso de aplicación, donde le dice que un paciente de 30 años consultó al hospital Rosales por disminución de la sensibilidad cutánea en las piernas. Allí se le realizaron diversas pruebas, encontrando ausencia de transmisión eléctrica, disminución de fuerza muscular. El residente le diagnosticó el síndrome de Guillain-Barré y las preguntas que están, ¿verdad?, ¿qué parte de la neurona está afectada? Pues ahí la fibra nerviosa, ¿verdad? Ya usted sabe cómo está formada esa fibra nerviosa, quién la constituye. Entonces ahí contesta, ¿hay desmineralización de las fibras nerviosas? Sí. Allí hay una lesión, ¿verdad?, preferencial de lo que es la vaina de mielina. Hay personas, no sé si ustedes se dieron cuenta o se han dado cuenta, que después de la vacuna del COVID les ha dado este síndrome. Vaya, la organización del sistema nervioso periférico se compone de nervios periféricos con terminaciones nerviosas especializadas y ganglios que están formados por somas fuera del sistema nervioso central. Entonces, primero viene hablando de lo que es la fibra nerviosa. Una fibra nerviosa es un axón con su correspondiente vainas. Esa es una fibra nerviosa, o sea que allá donde le preguntaba en el síndrome de Guillain-Barré que parte de la neurona estaba afectada, el axón, ¿verdad? Los grupos de fibras nerviosas forman nervios en el sistema nervioso periférico, o sea que un conjunto de fibras nerviosas
me va a formar un nervio en el sistema nervioso periférico y me va a formar un tracto en el sistema nervioso central. Entonces tenemos ya allí, que me está diciendo este concepto nuevo, nervio y tracto. Los tractos, van a haber tractos ascendentes y van a haber tractos descendentes. Y esto ya cuando empecemos a jugar, a hablar de todos los tractos, esto es bien bonito. Si yo me mentalizo desde ya, ¿verdad? Esto es precioso. Los tractos, como les digo, hay sensitivos o ascendentes y hay descendentes o motores. Tienen varias características. Sí, 4 características. Un tracto tiene, como hay varios tractos, la misma función, el mismo punto de partida, el mismo punto de llegada y el mismo recorrido. Todos los axones periféricos van a estar rodeados por bandas rodeados por una vaina de células de Schwann, la vaina de Schwann o neurilema, constituyendo unas fibras nerviosas amielínicas. Esto, bueno, así lo dice, ahí lo voy a dejar. En los axones periféricos de mayor diámetro, la membrana celular de las células de Schwann originan además una capa de mielina. Porque allí tiene que ser fibras nerviosas mielinizadas, desde luego que tienen mielina. Ajá, ahí está mal, mielinizadas. Originan además una capa de mielina, la vaina de mielina, formando fibras nerviosas mielínicas. O sea que las mielínicas van a estar rodeadas por schwannitos. El mismo concepto. Entonces las mielínicas no van a tener mielinización. No, por ejemplo, el dolor. El sistema nervioso central, la vaina de mielina, va a estar formada por lo que son los oligondrocitos. Las células de Schwann originan la mielina alrededor de los axones del sistema nervioso periférico. En el sitio, fíjese aquí, donde se encuentran 2 segmentos, va a haber de mielina, ¿verdad? A lo largo de un axón, va a haber un intervalo denominado espacio o nodo de Rambier, que este es el que está relacionado con el impulso saltatorio, para que se dé con mayor velocidad ese impulso nervioso. Me imagino que el impulso saltatorio ya lo vieron, y si no, pues lo van a ver allí en lo que es bioquímica. Aquí tenemos, ¿ven? Un corte de un nervio periférico. Rodeando a cada fibra nerviosa va a estar el endoneuro. Aquí hay un haz o conjunto de fibras nerviosas y aquí hay otro haz. Aquí va a estar el perinebro. Y aquí a todo el nervio lo va a rodear el epineuro. Y aquí dice también, ¿ve? Epineuro.
Vale. Aquí vamos a dejar así como están todos los conceptos, como se lo menciona acá, ¿oye? Vaya, dice aquí, también vamos a encontrar las denominadas incisuras de Schmidt-Lattenland, que representan empaquetamiento incompleto de la membrana celular, donde queda atrapado parte del citoplasma en lo que es la célula de Schwann, durante el proceso de mielinización. La diferencia histológica entre una fibra nerviosa mielínica y la amielínica, pues la misma palabra, ¿verdad? Que una tiene mielina y la otra no. Ese sería en cuanto a histología, ¿verdad? También está allí la diferencia, quién posee nodos de Ranvier, hendiduras de Schmidt-Lattenland, vainas, los constituyentes químicos de la mielina, pues son las proteínas. ¿De qué depende la velocidad de conducción de una fibra en un nervio periférico? Entre más gruesa es una fibra, hay más mielina, más nodos de Ranvier. Entonces, va a estar más mielinizada por lógica, y va a ser más rápida, ¿verdad? La velocidad de conducción que la amielínica. ¿En qué región de los nervios mielinizados se realiza la despolarización? En los nodos de Ranvier, pero allí hay dos canales, hay dos, ¿verdad? Uno sería la vaina de mielina, que recibe los espacios entre los nodos, va a impedir el paso hacia afuera del exceso de lo que es el sodio. Y los canales de sodio sería la otra, están agrupados principalmente en los nodos de Ranvier. Algunas enfermedades desmielinizantes, la esclerosis múltiple y el síndrome de Guillain-Barré. Luego lo manda que usted va a revisar, ¿verdad?, en qué consiste la teoría saltatoria, pero como le dije, también en bioquímica la ven. Los nervios periféricos. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, lo que es el núcleo de la célula de Schwann produciendo la mielina, la hendidura de Schmidt-Lattenland, el citoplasma de lo que es la célula de Schwann, el nodo de Ranvier. Vaya, los nervios periféricos son haces de fibras nerviosas rodeados por varios revestimientos de tejido conjuntivo. Por lo general, cada haz de fibras nerviosas, sin importar cuál sea su tamaño, va a tener componentes sensoriales y motores. El tejido conjuntivo, que va a estar relacionado con los nervios periféricos, el epineuro, ¿verdad?, el perineuro y el endoneuro. El endoneuro, aquí lo tengo rodeando a cada fibra. El perineuro rodeando a un haz. Y el epineuro no se ve, hijo, esto es músculo. Con eso llegamos a la conclusión cuando estuvimos allí viendo esta diapositiva, todos los compañeros. Entonces acá no vayan a confundir estos términos con recuerda con los de músculo, ¿verdad?, con el epinicio,
perinicio, endomicio. Aquí es epineuro, perineuro y endoneuro. Y aquí la diapositiva 621, vamos a ver un nodo de Rambier. Aquí hay otro. Y esta que parece como verde. V, entonces esta es la hendidura de Schmidt-Lackendam. Vaya, un ganglio. ¿Qué es un ganglio? Acúmulo de cuerpos neuronales o conjunto de cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central. Así tengo yo ganglios sensitivos o sensoriales y tengo ganglios autónomos. Aquí tengo un corte de ganglio, pero ya lo vamos a ver también en la diapositiva. Está precioso. Y los ganglios sensoriales se alojan en los cuerpos sensoriales. Se van a vincular también con los pares craneales o nervios craneales. El quinto, el séptimo, el noveno y el décimo. No les voy a decir el nombre de cada uno de ellos. Más adelante nos vamos a aprender todos los nombres, pero ahorita el quinto, el séptimo, el noveno y el décimo. Además del ganglio sensitivo, los nervios raquídeos o espinales que proceden de la médula espinal. O sea que aparte de esto, dice que también están estos nervios craneales. Los ganglios sensitivos de los nervios raquídeos se denominan ganglios de la raíz dorsal. Son pseudonipolares y las células nerviosas de estos ganglios, de los nervios craneales y espinales, presentan prolongaciones en forma de T. La rama central funciona como axón penetrando al sistema nervioso central, mientras que la rama periférica funciona como una dendrita, ¿verdad? Y conduce la información a lo que es el cuerpo neuronal. Y está, ¿verdad? También aquí lo vemos, ven, corte de ganglio. Pero aquí me mandan a ver esta diapositiva. Cada célula ganglionar va a estar rodeada por lo que son los anficitos o células satélites. Y están alrededor. Tenemos otra característica que son simpáticos. Los autónomos son simpáticos y parasimpáticos. Los ganglios parasimpáticos, algunos de ellos no presentan cápsula, ¿verdad?, de tejido conjuntivo, y sus cuerpos celulares están dentro del tejido conjuntivo del órgano que inervan, como por ejemplo el corazón, el intestino, la vejiga, mientras que los simpáticos sí presentan cápsula. Los cuerpos neuronales de los ganglios autónomos presentan sinapsis y sus neuronas son multipolares. Y usted va a hacer, ¿verdad?, ahí este cuadro, síntesis de las diferencias y semejanzas de los ganglios sensitivos y de los autónomos, simpáticos y parasimpáticos. Esta diapositiva, vemos un ganglio y que encontramos los cuerpos neuronales, su núcleo y los anficitos.
Entonces usted, como es bien estudioso, va a ir a buscar la función de los anficitos. Hoy entramos aquí ya a lo que es la embriología del sistema nervioso. Don Pedro Martínez consultó, ¿verdad?, al hospital porque este niño presentaba una masa en la región lumbar y el examen físico, el médico le diagnosticó meningocele. O sea que se le había salido la meninges, que es la dura madre, la pía madre y la aracnoides. En la otra clase práctica ya vamos a hablar de lo que son las meninges. ¿En qué región vertebral se da como más frecuente esta patología? En la lumbosacra. ¿Cuáles son las estructuras que construyen en esta lesión? Las meninges. Y se asocia esta patología con el retraso mental, no, ¿verdad? Aquí tengo formación y diferenciación del tubo neural. ¿Se acuerdan ustedes que en la tercera semana aparecía esta, verdad? Engroseamiento del ectodermo. Encontramos aquí la placa neural. Bueno, primero decía que hay pliegues, después las placas, el ectodermo se engruesa, desaparece la notocorda, se forma ya aquí el surco neural. Y aquí venían estas elevaciones que son las crestas neurales. Aquí en esta diapositiva los pliegues se fusionan y al fusionarse ya constituyen el tubo neural que forma el sistema nervioso, que da origen al sistema nervioso central. Como aquí ya le dice que va a recordar la formación del tubo neural y la diferenciación de este en encéfalo y médula espinal, se necesita que se lleve a cabo la inducción de estructuras vecinas ya formadas y factores genéticos, ¿verdad? Va a aparecer lo que es la notocorda, la placa cordal que induce al ectodermo a aumentar el grosor y formar la placa neural. Pero aquí fíjese bien que le dice, mire, vaya, usted va a recordar el tubo neural, ¿verdad? Sistema nervioso central, luego viene encéfalo y médula espinal. El neuroepitelio. Aquí tenemos, ¿verdad? Con la ayuda de esta diapositiva, esto veámoslo con ojo de amor. Vamos a ver el desarrollo alcanzado por el tubo neural. Y lo manda a ver estas figuras. Entonces le dice que va a ver lo que es la capa del manto y la capa marginal. La capa del manto que da origen a la sustancia gris y la marginal a la sustancia blanca de la médula espinal. Esto apréndanselo bien fácil.
La sustancia gris es pequeña la palabra con manto, ¿ves? Y la palabra más grande es marginal con sustancia blanca, ¿ves? Aquí tenemos la placa de piso, aquí, ¿verdad? En el piso y la de techo, que van a comunicar fibras nerviosas de un lado a otro. Tenemos la placa alar y la placa basal, que van a estar relacionados con las astas sensitivas y las astas motoras de la médula espinal. Y aquí encontramos el ganglio de la raíz dorsal. Igual lo encontramos aquí, el ganglio, la placa de piso, la placa de techo. Allí hay que ver que nos preguntan, ¿verdad? Por ejemplo, si me dijeran qué sustancia se origina de la estructura señalada, yo tengo que saber, pues, sustancia, pues solo puede ser gris o blanca, entonces puede ser capa del manto o capa marginal. No hay otra, ¿verdad? Otra respuesta. Vaya, voy a ver acá. Igual lo mandan a ver esta figura, ¿verdad? Donde encontramos, como les decía, las placas. Vamos a encontrar, bueno, aquí está, mire, el canal central, que va a estar revestido de epitelio ependimario, donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. La capa del manto, sustancia gris, la marginal, sustancia blanca, placa alar, astas posteriores de la médula espinal, placa basal, astas anteriores de la médula espinal, fibras nerviosas que van a comunicar un lado con el otro. También vamos a encontrar, bueno, aquí tengo ya, ¿verdad? El asta dorsal sensitiva, el asta ventral motora, ya tengo aquí la sustancia blanca y digamos que forma la H va a estar lo que es la sustancia gris. Otra característica que encontramos acá es que lo mandan, vamos a encontrar el asta, aquí está, mire, esta es el asta intermedio lateral, que se va a localizar entre lo que es estas dos áreas, la sensitiva y la motora, pero únicamente se va a localizar esta asta intermedia en los segmentos medulares C8 y T1 y tiene la característica que va a contener neuronas de la división simpática del sistema nervioso autónomo. Aquí está pues el ganglio de la raíz dorsal entrando, ¿verdad? Al asta placa alar, que en este que da origen al asta sensitiva, se procesa la información y va a salir por la parte motora, que es el asta motora, que es ventral. Aquí está dorsal, ventral. Va, entonces, en la formación de lo que son las neuronas, recuerde que entre más especializada es una célula, su capacidad de dividirse es menor. Las células neuroepiteliales
al dividirse por mitosis, van a originar en primer momento a lo que son los neuroblastos, o sea, del neuroepitelio origina neuroblastos o células nerviosas primitivas. Estos neuroblastos van a migrar hacia la capa del manto, van a perder su prolongación temporal, que es una dendrita, y se van a transformar en neuroblasto apolar. Luego, al continuar su diferenciación, van a aparecer dos prolongaciones y se forma el neuroblasto bipolar, que se va, una de estas prolongaciones va a ser el axón, mientras que la otra va a ser las dendritas. En esta etapa se llama neuroblasto multipolar. Este luego se va a transformar en una neurona. Cuando ya se han aburrido las neuronas de estarse produciendo, ya hay muchas y ya se aburrieron, viene y esos neuroblastos, pero le dice, una vez se han formado las células del neuroepitelio, entonces se forman lo que son las células de sostén o glioblastos, pero al principio la prioridad son neuronas, después son las células de sostén primitivas o glioblastos, las cuales van a migrar a lo que son las capas del manto y marginal del tubo neural y se van a diferenciar, como por ejemplo en astrocitos y oligondrocitos. Existe también otra célula glial, ¿verdad?, que se llama microglia, que se deriva de las mesenquimatosas. Ya cuando se han formado todos los neuroblastos que dieron origen a las células, a las neuronas, ¿verdad?, y se han formado las gliales, por último, vamos a encontrar que el neuroepitelio se va a diferenciar en células ependimarias o epéndimo. Por eso le dice allí cuáles son los posibles orígenes del oligondrocito, que se supone que puede ser de lo que es células neuroepiteliales o del mesénquima. Entonces aquí tenemos donde vemos aquí en esta figura, ¿verdad?, células neuroepiteliales, neuroblasto bipolar, neuroblasto multipolar. Aquí se comieron el neuroblasto apolar. Pero aquí lo tengo. Neuroblastos, origina neuroblasto apolar, neuroblasto bipolar, ¿verdad?, que una prolongación se convierte en axón y las otras en dendritas, y después ya se forma la célula nerviosa adulta. Luego acá ya tengo, ¿verdad?, el neuroblasto bipolar, neuroblasto multipolar, siempre las neuroepiteliales. Bueno, primero se forman estas, pasa aquí, ¿verdad?, al glioblastos, tenemos los astrocitos, que son dos, ¿verdad?, protoplasmáticos y los fibrilares, las oligondroglias o oligondrocitos, que puede tener dos orígenes, ¿verdad?, de las células neuroepiteliales y del mesénquima. También, ya al final, estas van a originar las células ependimarias, que van a rodear al canal central, donde vamos a encontrar el líquido cefalorraquídeo. Y aquí la mesénquima que da origen a lo que es la microglia. Pero vayan a leer, hijos, acerca de lo que son los anficitos o células satélites, su origen, su función. Aquí dices placa alar, basal, ya lo vimos, ¿verdad? El surco limitante, que es este surco, que marca el límite entre las áreas, ¿verdad? ¿Cuál es el destino de lo que le dice la placa alar?
pues da origen a la asta dorsal, ¿verdad? De la médula espinal, que es sensitiva, y la alar, primero la basal, ¿verdad? Que es la que da origen a la asta dorsal, que es sensitiva, y la alar a la asta ventral, que es motora. Y ya dijimos ahí las funciones. Luego tenemos lo que es, veamos aquí que viene, la cresta neural. Y aquí la tenemos, ve, bien preciosa, ve. Va, entonces le dice que a cada lado de los pliegues neurales fusionados en la región dorsal y a lo largo del tubo neural aparecen grupos de células que tienen un origen ectodérmico. Esto se llama crestas neurales. En la diapositiva 6.1 dice que vamos a identificar el ganglio espinal, las raíces nerviosas en relación con dicho ganglio. Pero esa ya la vimos y no me equivoco. Y ahí hay un cuadro. No me acuerdo si es en la 6.1, creo que es una tabla donde están todos los derivados de las crestas neurales. Esto le venimos hablando desde la primera clase. Y ahí del sistema nervioso pues se originan las células de Schwann, los ganglios sensitivos de la raíz dorsal, ¿verdad? Y otros elementos que no pertenecen al sistema nervioso, tenemos como por ejemplo los odontoblastos, los melanocitos, células del sistema cromafin, pero vayan a usted a buscar ese cuadro, hijo, les puede venir hasta en el parcial esto. Vaya, las vesículas cerebrales. La región anterior del tubo neural presenta 3 dilataciones. Entonces tenemos nosotros que son, se le llama a estas dilataciones vesículas encefálicas. Hay primarias y hay secundarias. Las primarias es el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Este también, ¿verdad? Se le llama cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior. Estas a su vez se dividen, estas primarias, y van a dar origen a las vesículas encefálicas secundarias. Aquí tiene usted que poner atención, ¿verdad? Ya vamos a ver allí cuando veamos las diapositivas. Entonces, el prosencéfalo se divide en telencéfalo, en diencéfalo, el mesencéfalo no se divide, y el rombencéfalo se divide en metencéfalo y en mielencéfalo. El neuroectodermo va a ir adelgazando a medida vayamos viendo estas vesículas. Ya cuando veamos el mielencéfalo, vamos a ver cómo está ese neuroectodermo. Vamos a ver aquí el telencéfalo, que va a dar origen a los hemisferios cerebrales, está relacionado con los ventrículos laterales. Fíjense, el diencéfalo con el tercer ventrículo da origen al tálamo, hipotálamo, la hipófisis. El mesencéfalo está relacionado con el acueducto cerebral o de Silvio, origina los colículos anteriores y los colículos posteriores. Este está relacionado con la visión y este con la audición. O colículo superior e inferior. Luego tengo, ¿verdad?, que el rombencéfalo, que se divide en metencéfalo y en mielencéfalo. Ahí voy a encontrar que el metencéfalo origina el cerebelo y el puente. Mira, aquí tengo el cuarto ventrículo. Y aquí tengo el mielencéfalo con origen a lo que es el bulbo raquídeo. Y de todo esto que está aquí, vamos a hablar
en lo que resta del ciclo, ¿ves? Parte de lo que resta del ciclo. Vale. Luego tengo la diapositiva 6.3. Primero voy a ubicar al telencéfalo. Ahí pueden ir a buscar su atlas. Ah, bueno, aquí lo han puesto. El telencéfalo. Este es el futuro corazón. El intestino faríngeo. En el telencéfalo le dice, ubique la capa del neuroepitelio de la pared del tubo distal. Localice el mesodermo y el ectodermo cefálico. Este engrosamiento es la placoda nasal. Y luego aquí va a estar el mielencéfalo. O sea que telencéfalo, corazón, intestino faríngeo, mielencéfalo, neuroepitelio, mesodermo, el ectodermo superficial y este engrosamiento es la placoda nasal. Entonces le pueden señalar aquí, digamos, le puede señalar este. Entonces, ¿a qué da origen la vesícula señalada? O se la pueden hacer de falso y verdadero, ¿verdad? ¿Qué se origina? Los hemisferios cerebrales se originan de la vesícula señalada, sí o no. O le pueden preguntar de dónde se origina directamente la vesícula. Entonces, si la vesícula es el telencéfalo, se origina directamente del prosencéfalo. Igual con lo que es el mielencéfalo. Y estaba el resumen, ¿verdad? Sus cavidades. Vaya, aquí le dice que la glándula hipófisis o pituitaria se desarrolla de dos partes totalmente distintas. Una es el diencéfalo, que da origen al infundíbulo, y una prominencia ectodérmica del estomodeo que da origen a la bolsa de Rayleigh. Vaya, por eso le dice que lo que es la parte endocrina, o sea, esta glándula endocrina la vamos a ver en la anatomía 2. En el diencéfalo, la placa de techo se compone de una capa de células ependimales recubiertas por mesénquimas, los cuales originan al plexo coroideo del tercer ventrículo. Y la parte más caudal de la placa de techo se convierte en la epífisis o cuerpo pineal. En esta diapositiva aquí vamos a ver, este es el intestino faríngeo.
Aquí tengo lo que es el diencéfalo. Primero, este es el diencéfalo. Aquí voy a encontrar la copa óptica. Esta es la copa, ¿ves? Porque este es el cristalino, la vesícula. Entonces aquí, esto después va a estar relacionado con la embriología del ojo. Va. Aquí tengo el infundíbulo del diencéfalo, que va a estar aquí, ve como una evaginación. ¿Sí? Este es el estomodeo, futura boca. Y aquí va a estar la bolsa de Rad. Luego le dice que voy a ver, quiero ver si le dice otra vesícula. El mielencéfalo, que se va a caracterizar por la aparición de lo que son los otocistos, la placoda óptica, ¿verdad? Que a partir de ello se diferencia en la placoda óptica, ya estamos hablando de oído. Vale, entonces aquí está esta evaginación, el infundíbulo. En esta diapositiva, la 6.5, voy a localizar el istmo romboencefálico, que va a separar lo que es el mesencéfalo, ve aquí el neuroepitelio, ¿verdad? Del metencéfalo. Y recuerde que, bueno, primero, este es el mesencéfalo, cerebro medio, que no se divide. Va. Entonces, el istmo va a separar el mesencéfalo del metencéfalo. Pero toda esta vesícula es el rombencéfalo, que va a tener al mielencéfalo y va a tener al metencéfalo. Recuerde que el metencéfalo va a originar el cerebelo y el mielencéfalo el bulbo raquídeo. Entonces, por eso le dice, ubiqué al neuroepitelio, el mesodermo y el ectodermo. Ya vimos cuáles son las estructuras, ¿verdad? Las vesículas secundarias, formación de ojos, epífisis y hipófisis, el diencéfalo. Las cavidades ya las vimos. Vaya, aquí, malformaciones del sistema nervioso central. El cierre anormal del tubo neural puede dar malformaciones, ¿verdad? Anomalías. En este caso, tenemos como ejemplo aquí lo que son espina bífida, que puede ser oculta, meningocele, mielomeningocele, raquisquisis, con tubo neural y el tubo neural plegado.
La espina bífida es cuando sale un mechón de pelo, ¿verdad? Bueno, en la oculta, esta apenas se mira el mechón de pelo. Si pasa el paciente, la persona sin ninguna anormalidad, hay personas que ya porque necesitan un chequeo, póngales que se van a ir becadas, si les hacen un examen físico, ahí ven que tiene esto, pero como no ocasiona ninguna anormalidad, ¿verdad? En el meningocele, sale solamente las meninges, pero aquí en el mielomeningocele no solo salen las meninges, sino que parte de, ya vamos a ver, de lo que es el líquido. Entonces ya es más problemático. Y aquí pues que la anencefalia, ¿verdad? Que es defecto del tubo neural en la parte cefálica. Usted va a ir a buscar, ¿verdad? ¿Cuál es la espina bífida? ¿En qué consisten estas malformaciones? Meningocele, mielomeningocele, que es también, ¿verdad? La que es la hidrocefalia. Y aquí tengo, ¿verdad? Eso también vayan a verlo, hijos, ¿verdad? La meningocele, meningoencefalocele y meningohidroencefalocele. Y ¿quién contestó la pregunta de complemento agrupado? Yo le puse 2. ¿Ah? El literal 2, o sea, solamente B y C, pero no sé. ¿Otro que puso? ¿Nadie más la contestó? Dice, yo le puse igual B y C. ¿Otro compañero? Tienen que hacerlo, hijos. ¿Saben por qué? Porque aquí están pasando. Y ya se acerca el parcial. El parcial trae de todo. Entonces, imagínense que el otro ciclo regresemos a la normalidad. Este tipo de preguntas siempre se ponen y valen 2 puntos. Entonces, vale más, no vale punto 25, digamos, sino que punto 50. Entonces, es importante que las vayan haciendo. Hay docentes que no les dan los investigues, estaba yo escuchando, ¿verdad? Yo se los doy. Sé que tienen una gran carga académica, pero es porque yo espero que si se los doy es porque usted está viendo si ha contestado bien, ¿verdad? Pero por favor, estudien. Permítanme, no se me vayan a ir. Vale, entonces hasta aquí vamos a llegar. No les voy a pasar lista, tengo que acabar los alumnos que tengo que tener. Y nos vemos pues la otra semana. Me imagino que ya les pusieron la neuroanatomía de Barr. Yo quisiera hacerles darles un consejo. Un consejo, ¿verdad? No es una obligación, fíjense bien. Si pueden conseguir una neuro y la pueden tener en físico, les va a servir de mucho. No es lo mismo estar con el libro aquí en la computadora a estar con el libro en físico, ¿verdad? Ustedes van a pasar esta materia porque al final neuro es lo que más vemos en este ciclo y es importantísimo. Pero ese es un consejo, nada más, ¿verdad? Así que tengan feliz día y nos vemos, pues nos escuchamos la otra semana si Dios lo permite. Muchas gracias. Feliz Gracias. día. Gracias, Lick.